María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Domingo cuarto después de Pentecostés. Escuchamos recién en Lucas 5, la gente se agolpaba en torno suyo, ansiosas de oír la palabra de Dios. Domingo cuarto después de Pentecostés. Retomamos pues, queridos hermanos, el tiempo litúrgico, ¿no es cierto?, después de celebrar la fe en Pentecostés, en la Santísima Trinidad, en el Corpus Christi. El domingo pasado, el príncipe de los apóstoles, Pedro y Pablo, que justamente nos han transmitido la fe. Hoy Jesús platica largamente a la multitud ávida de la palabra de Dios. Ávida de la palabra de Dios, de la doctrina nueva que el maestro, el rabino Jesús enseña, el Salvador, usando la barca de Pedro, figura de la iglesia, como sede. Instruye a sus oyentes que se agolpaban en torno suyo. Sin la doctrina, queridos hermanos, y este es el punto de hoy, sin doctrina no existe la fe. Esto es fundamental. No es solo, pero sin esto no hay fe. No hay fe. Por eso escuchaban al Maestro Jesús, para creer. Y ya eso es un camino hacia la fe, y ya se creyente. Se agolpaban en torno a Cristo que enseñaba en la barca. Sin doctrina, queridos hermanos, no hay fe. No hay fe, no hay fe, no. Creemos por los oídos, dice San Pablo Romanos. A Romanos que nunca había pisado Roma, con mucho respeto, a la comunidad cristiana de Roma, le escribe para presentarse, porque iba para allá, y les escribe, en torno a la fe, un tratado de la fe. La Carta de los Romanos es un tratado a las virtudes teológicas. A Roma, la iglesia de Roma, la iglesia de Pedro. Él le va a recordar esto, queridos hermanos. Creemos por el oído, credo ex auditus. Credo ex auditus. La fe católica es esto, queridos hermanos. Este es el punto de hoy que debemos anclar. La fe no es un sentimiento, no es un cosquilleo sensible, emocional, carismático, sensual. Eso no es fe, eso es un sentimiento religioso que puede ser bueno o no, no necesariamente lo es, puede ayudar o no, pero es pasajero, es perimetral a la fe. A la fe. Creemos con el oído, queridos hermanos. La fe católica es esto. Tampoco son ideas geniales de alguno que por ahí clama, enseña, descubre, ¿no es cierto?, algún iluminado, sea quien sea, con ideas estrambóticas, geniales.
No. El Evangelio ya está todo. El Evangelio es la novedad. Sin Evangelio no hay novedad. Es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Las herejías se repiten. ¿Ustedes saben eso? Si estudiáramos historia de las herejías, nos daríamos cuenta que hay herejías que se van repitiendo a lo largo de la historia. Se repiten. Y por eso es esencial la fe. La fe que nos asegura abuchados en torno a Jesús, que habla en la barca, que es la iglesia. Hoy asistimos al cumplimiento de las profecías del Apocalipsis, etcétera, del final de los tiempos. Ya muchas veces lo hemos meditado. Eso es algo que salta a la vista. El que no lo ve y no lo ve y no lo va a ver. Pero nosotros lo vemos. Sí, estamos acá porque vemos y estamos acá amontonados, molestos en una casa particular, habiendo tantos templos. ¿Por qué? ¿Por qué, queridos? ¿Por qué están acá? Porque ha cundido la gran apostasía, como estaba profetizado, como estaba escrito, como estaba anunciado. No es sorpresa para nosotros, ya es algo ya palpable, cotidiano, que nos damos cuenta, la gran apostasía. El final de los tiempos. ¿Qué es la apostasía? Es la renuncia de aquello que alguna vez se poseyó. Es el final. Aquellos que hemos escuchado, oído, creído, recibido, lo votamos, lo dejamos, lo ponemos en la estantería. Eso es apostasía. Apostasía que por ahora es con los pies. También con la boca, pero más bien con los pies. Apostasía, abandono de la iglesia, abandono de la fe. La fe que sin ella y el bautismo, dice Jesús, en la ascensión, nadie se salva. Dogma de fe, Repito. El que crea y se bautice, se salvará, dice Jesús, el Hijo de Dios. Y el que no crea se condenará. Así. Es duro esto, es duro, es un hueso duro esto, Pero es así. El que no crea se condenará. Esto es una cosa que no terminamos nunca de meditar, de asombrarnos, de valorar, ¿cierto? Esto es lo que enseñó Cristo, esto es lo que enseñaron los apóstoles desde el día de la ascensión, que fueron enviados como obispos en la primera iglesia. Hoy Jesús instruye eso mismo también a nosotros hoy. En tiempo de gran ignorancia religiosa, de confusión, de apostasía, nosotros debemos instruirnos en la fe que cuida la doctrina, el contenido, que no se muda, que no cambia, que no evoluciona. Ojo con esto. La doctrina no evoluciona, no cambia. Una fe ideologizada no es católica, herética, es herética. Es lo que hoy vivimos y vemos alrededor, ¿no es cierto? Como Pedro, nosotros
como Pedro y los apóstoles, en silencio, después de una larga catequesis y el milagro de los peces, se descubre pecador, diciendo: Pedro, apártate de mí, Señor. Es la conciencia que se ilumina, que se despierta, que se despabila, que se espanta, claro, sí. Hasta Jesús lo tiene que contener, lo contiene, porque él ve lo que es. San Pedro ve lo que es un pecador. Me voy al horno. Es la conciencia que se ilumina. ¿A causa de qué? De la doctrina, de la catequesis, de la enseñanza, de la palabra de Dios. Esto es lo que ha vivido la Iglesia a lo largo de toda su historia, a todos los periodos históricos. Los primeros siglos, el diablo atacó el fundamento mismo de la Iglesia, fue a la yugular, en los primeros siglos, destruir al niño que nace, a la mujer que da a luz, atacando la existencia y la centralidad de la autoridad de la Iglesia, Nuevo Israel, de manera que la obligó a defenderse ella misma en los primeros siglos desde los mismos apóstoles, que afirman y justifican su misión y su derecho divino. Esto es lo que surge de las luchas, en las persecuciones, en las cartas apostólicas, en los tres primeros siglos. El demonio instiga a través del judaísmo y de la polémica frontal con la idolatría. El infierno más o menos atacará en esos tiempos, de esa manera. Para evitar la Iglesia que se olvide de sí misma y renuncia a su misión, Dios permitió esto. Es lo que nos narra la película de la Pasión de Chickson en la tentación cuando Cristo está en el huerto. ¿Cómo es tentado Cristo? Como nosotros, no. Si no tenía pecado. ¿Cómo es tentado? ¿Es tentado? ¿O no? ¿Qué está haciendo ahí en el huerto? ¿Qué está haciendo en el huerto? Fíjense, en la película está muy bien, está raro porque copia en la narración de la historia de Catalina Emmerich. ¿Qué le dice el demonio? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién es tu padre? ¿Quién? Lo contesta Jesús, No dialoga con el demonio. El demonio trata de hacer olvidar a Jesús quién es, para qué está. Es la gran tentación de siempre, queridos hermanos. La Iglesia, a través de las persecuciones, de las luchas, especialmente con los judíos, que eran los que primero siempre instigaban a las persecuciones, detrás de cada una de las 11, siempre tuvieron los judíos, al comienzo. Después tuvieron los emperadores, pero los judíos están siempre al comienzo de todas las persecuciones. Fíjense, ¿con quién se encuentra Pablo en Corintio? Con un matrimonio cristiano, católico, apostólico, romano, que había sido expulsado de Roma. Y trabajaban también de la cortina. Se encontraron, bueno, qué bien, son cristianos, sí. Es porque a causa del edicto de Claudio, ¿por qué Claudio da un edicto que se expulsa a todos estos que están haciendo lío? A causa de un judío llamado Cristo que está haciendo los revoltijos acá terribles. Así está escrito. Se encuentra hoy en Roma, hoy en Roma el documento, en mármol.
Fíjense hasta dónde llegó, hasta el Palacio Imperial, y ya en Claudio, antes de Nerón. Hay un revoltoso judío, Jesús, que está haciendo unos problemas en la calle. Se van todos los judíos de Roma, fuera, todo, en bolsa, así, fuera. Claudio los expulsó a todos, porque los judíos siempre estuvieron al comienzo de todas las persecuciones. El rechazo a Jesús. Y eso es muy bueno. A la iglesia le hizo bien para desembarazarse. Por eso mismo, y sobre todo, redescubrir quién es. Y la fe. ¿Quién es? ¿Qué creemos? ¿En qué creemos? ¿En quién creemos? ¿A quién seguimos? La iglesia sufrió en estos siglos y fue en provecho, ya que los ataques recibidos les fue dado la posibilidad así de explicar mejor y formalmente la misma verdad católica. Aquí tenemos no solo los apóstoles, sino también a los padres de la iglesia, los primeros padres, los primeros obispos y apologetas, como San Justino y todos los primeros padres, apologistas tanto de Oriente como de Occidente. Segundo periodo de tentación en la fe de la iglesia ya será sangrienta, no será con persecuciones sangrientas a través del 313, del año 313, el edicto de Milán, ¿sí? De Constantino, se suspende la persecución, hay libertad en la iglesia, por lo tanto el demonio va a usar otras tretas, para destruir la fe. El ataque será contra los grandes dogmas que ahora se podrán formular, porque hay paz, hay tranquilidad, los obispos se pueden reunir. Desde los grandes concilios, los primeros grandes concilios, se comienzan los primeros grandes concilios a partir del 313. Nicea, Éfeso, Calcedonia, etc. Será la fe atacada especialmente contra la encarnación del Verbo, la divinidad de Cristo, que es central. Esto será la herejía de Arrio. La Iglesia debe explicar, definir su doctrina sobre la encarnación después de este primer ataque, y le sigue el segundo ataque, que será contra la unión hipostática, esto es, la doble naturaleza de Cristo, la doctrina sobre Cristo, hombre y Dios, en una sola persona. Aquí se condena a Nestorio, también obispo, siempre hay obispo, un cura, siempre, Arrio era sacerdote, Pelagio era monje, o sea. Luego de la condena de Eutiques, también otro sacerdote, siempre los curas, siempre los curas. Que combate lo opuesto que Nestorio, dos herejes contrarios que se atacan como Rusia y Estados Unidos, así, se tiran misiles. Los dos herejes, uno atacando la divinidad y otro atacando la humanidad de Cristo. Y ahí la iglesia de los concilios tuvo que definir totalmente, y así se termina en los primeros 5 concilios, la cristología, toda la cristología, la neumatología también. De aquí surge casi al mismo tiempo, en el siglo IV en adelante, el tercer ataque con Pelagio, un monje, siempre hay un monje, siempre hay alguno de los nuestros, que no era nuestro. Pelagio, sutil herejía que tan actual, lean. ¿En qué consiste? En el esfuerzo espiritual. Bueno, es una tentación sutil. Hay que ser espirituales con el esfuerzo. Trabajo. Hay que progresar en el trabajo, en el esfuerzo. Nuestros músculos van a lograr que nos superemos. Va. Herejía.
pelagiana, tanta metida, estuvo metida dentro, quien niega el pecado original, va a resurgir con Rousseau y toda esa camarilla del naturalismo. Esto es muy bueno, no mato ni robo, hago el bien. Yo no mato ni robo, es como si me hay dos mandamientos nada más, ¿viste? Hay dos. No, no hay dos, querido. Hay 10. Dice, yo soy bueno, no hago el mal. Así no se hace. ¿Sabes qué? Sos malo. Sos malo. Pelagio, monje, mamita. Vemos que es tan actual hoy. La Iglesia en sus concilios del comienzo, portando, todo el medievo dependerá la necesidad absoluta de la gracia santificante, defenderá la gracia, que empezó por San Agustín, que los liquidará, los pelagianos, y semi-pelagianos, todos. El doctor de la gracia, el gran doctor de toda la Edad Media, el padre de la Edad Media, San Agustín de Hipona. Para poder salvarse, doctrina de fe. No podemos sin la gracia. No son nuestros músculos, no es la ley, no es el esfuerzo humano, no son las obras, sino es la gracia. La gracia, como definirá la Iglesia contra el naturalismo religioso, que será obligatoria para completar la obra religiosa y también para tener mérito delante del tribunal de Dios. Luego llegarán los semipelagianos en plena Edad Media, los monjes siguen con esto, Los semipelagianos que van a seguir con la misma cantinela, con su invención, ¿no es cierto?, que obligan a la Iglesia a volver a declarar una y otra vez. Los demás concilios de toda la Edad Media se van a dedicar a refutar esto, a aclarar que la gracia se recibe y sin ella no hay salvación. Y va a explicar todos los sacramentos, los 7 sacramentos, todos los concilios de la Edad Media. ¿Dónde encontramos la gracia? ¿Dónde? ¿Dónde la encontramos? ¿Meditando en el pozo de agua? ¿Como un budista? No. La gracia la encontramos en los 7 sacramentos. Esa será la doctrina de la Iglesia que enseñará a lo largo de los 1000 años de la Edad Media, con todos sus concilios, hasta 30. La verdad no es solo fruto del combate de los errores, sino mucho más. Debe elevarnos hacia más que las herejías. La verdad es Cristo. Cristo dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Todas las herejías, todas las sectas, todos los grupos cismáticos cristianos, todas las religiones falsas, ya sean totales o parciales, todos los sistemas ideológicos, filosóficos o cientificistas contienen algunos fragmentos de verdad, ciertamente. El demonio también dice verdades, a medias. La fe católica cree, profesa, expone ella sola, toda, a ver, repito, toda y solo ella la verdad. Y todas las verdades. Las sectas creen, pero en caos y a medias. Las sectas separadas de la Iglesia no son más que negaciones. Se diferencia cada una, salvo que tiene algunas verdades más o menos destacables. Hoy acontece, queridos hermanos, que nos ha invadido la apostasía. Esta semana fue confirmado el inquisidor romano. Así, sí, antes se llamaba así, que tiene el mismo oficio. El cardenal encargado de vigilar la fe y la moral católica, apostólica y romana.
la mano derecha del Papa. Antes se llamaba la Suprema. La Suprema. Ahí estuvo el cardenal Merí del Val. Merí del Val fue el de la Suprema. Se llamaba así, la Suprema. Fue confirmado. El trucho. Propio. Fue confirmado. Para aquellos que todavía dudan, porque salió este señor al balcón con la museta roja y dijo el Ave María. Uy, dijo el Ave María, ya está todo. ¡Ay, volvimos a la ortodoxia! Bueno, dejemos aparte esto. A ver, nos convencemos que no está bien las cosas, que no estamos bien. Así que quédese tranquilo que todas las molestias que tuvieron para venir hasta acá tienen un mérito ante Dios, queridos hermanos, muy grande. Hubiera sido más cerca ir a la catedral. Y no toca timbre. El modernismo campea hoy en la falsa iglesia. Como decíamos el domingo pasado en las fiestas de Pedro y Pablo, con la profesión de fe de Monseñor Lefebvre, del 21 de noviembre de 1974. Hoy estoy. Escuche lo que nos dice Monseñor Lefebvre. Profeta, gran profeta de la iglesia. Estas palabras, y las hacemos nuestras. Hoy. Le costó la cabeza esto, escuchen estas palabras como aquel que sube con las manos atadas a la guillotina. Escuchen. No, adherimos de todo corazón y con toda nuestra alma a la Roma católica, guardiana de la fe católica y de las tradiciones necesarias para mantenimiento de esa fe, a la Roma eternal, maestra de sabiduría y de verdad. Por el contrario, nos negamos y nos hemos negado siempre de seguir a la Roma de tendencia neomodernista, neoprotestante, que se manifestó claramente en el Concilio Vaticano II y después del concilio en todas las reformas que de él surgieron. Todas esas reformas, en efecto, han contribuido y siguen contribuyendo a la demolición de la fe de la Iglesia, a la ruina del sacerdocio, a la destrucción del sacrificio y de los sacramentos, a la desaparición de la vida religiosa y a la implementación de una enseñanza naturalista y tellierana en las universidades, seminarios y catecismo. Enseñanza surgida de la revolución, del liberalismo y del protestantismo, condenadas repetidas veces por los magisterios solemnes de la Iglesia. Continúa. Ninguna autoridad, ni siquiera la más elevada en la jerarquía, puede obligarnos a abandonar o disminuir nuestra fe católica, claramente expresada y profesada por el magisterio de la Iglesia desde hace 19 siglos. Por esto, sin ninguna rebelión, ninguna amargura, sin resentimiento alguno, continuaremos nuestra obra de formación sacerdotal a la luz del magisterio de siempre, convencidos de que no podemos rendir mayor servicio a la Santa Iglesia Católica y al soberano pontífice y a las generaciones futuras. Si ocurriera, dice San Pablo en su epístola a los Gálatas, que nosotros mismos, dice San Pablo, no dice solamente si un ángel, sino
venido del cielo. Esta parte ya es conocida, pero nos olvidamos a veces las otras palabras. Que nosotros mismos, o un ángel del cielo, si nosotros mismos, o un ángel del cielo, os enseñare otra cosa que os he enseñado, sea anatema. San Pablo mismo se excomulga, se anatemiza a sí mismo si osara enseñar novedades o si enseñara cosas diferentes de las que ya había enseñado en otra ocasión. Pero si se manifiesta cierta contradicción, continúa Monseñor, contradicción, es muy suave, contradicción en el Papa, en sus palabras, en sus actos, y como en actos también de los dicasterios, nosotros elegiremos lo que siempre se ha enseñado. Nos haremos con oídos sordos. Es fuerte. Haremos oídos sordos ante las novedades destructoras de la Iglesia. No se puede modificar profundamente la lex orandi, es decir, la liturgia, sin modificar la lex credendi, que es la fe. A una misa nueva le corresponde un catecismo nuevo, un sacerdocio nuevo, un seminario nuevo, universidades nuevas, una iglesia carismática o pentecostal, todo lo cual se opone a la ortodoxia y al magisterio de siempre. Continúa. Esta reforma, por haber surgido de la revolución y del liberalismo y del modernismo, está enteramente envenenada. Sale de la herejía y acaba en la herejía, aunque todos sus actos no sean formalmente heréticos. Es pues imposible para todo católico consciente y fiel adoptar esta reforma y someterse a ella a cualquier manera que sea. La única actitud de fidelidad a la Iglesia y a la doctrina católica en bien de nuestra propia salvación es una negativa categórica a aceptar la reforma. Por eso, nos atenemos con firmeza a todo lo que siempre ha sido creído y practicado en la fe, en las costumbres, en el culto, en la enseñanza del catecismo, en la formación del sacerdote y en la institución de la Iglesia hasta 1962. Antes de la nefasta influencia del Concilio Vaticano II, haciéndolo así, con la gracia de Dios, el socorro de la Virgen María, de San José, San Pío X, estamos convencidos que seguimos siendo fieles a la Iglesia católica y romana y a todos los sucesores de Pedro, y de que somos los fieles dispensadores de los misterios de nuestro Señor Jesucristo y Espíritu Santo. También nosotros pedimos esto hoy para nuestra salvación. Ave María Purísima.